Buenos días para todos, es un gusto estar con ustedes en esta conferencia y sobre todo lo que me llamó más la atención es el título, ¿verdad?, de la convocatoria y es lo que me estimuló estar compartiendo con ustedes este momento, sobre todo cuando recibí que es reflexionar acerca de la humanización de la educación virtual. Más allá de lo técnico pedagógico, que está muy bien, pero que yo me puse a pensar en las personas que son convocadas en educación virtual, ustedes saben que son los decisores, los programadores, los diseñadores curriculares, instruccionales, gráficos, los profesores y profesoras, los estudiantes, todos esos, la comunidad en general, todos esos son protagonistas de lo que es armar un programa educativo virtual, enclavado hoy día en momentos trágicos, donde la ambigüedad, la confusión, el miedo, el sentimiento de pérdida, de impotencia, nos marca severamente y nos hace realmente preguntarnos, ¿estamos en la pandemia? ¿Cómo sigue esto? Y eso nos lleva realmente a que en arenas nos debe llevar que en arenas movedizas la firmeza del análisis, la firmeza de atención, ¿no?, de concentración en las cosas que se nos circundan y que tienen que ver con todo lo que vamos a presentar desde hipótesis, desde mi humilde aporte, con este breve índice. ¿Dónde estamos? Aprendizajes que podemos extraer desde el 2020 en cuanto a lo que se ha vivido. Y ahí se considera, bueno, la educación virtual, el poshumanismo, que nos vamos a referir, y a dónde podemos, se debe llegar, con algunas conjeturas, hipótesis que vamos a tener que experimentar, explorar, según mi humilde opinión. Se trata de un interjuego de acontecimientos particulares y concretos que constituyen el momento actual. Y parecería en esta ambivalencia, en estas contradicciones, paradojas, que lo que se pudo hacer, lo que se puede haber dicho y hecho, parece que está resquebrajándose. O se hizo a medias o poco se hizo, lo que nos indica que debemos hacerlo de nuevo. Tenemos que pensar todo de nuevo, en mi humilde opinión. Estos espacios resquebrajados han tenido una penetración y una evidencia a lo largo y a lo ancho del mundo en todas las aristas que ustedes pueden imaginarse, ¿no? Desde lo económico político, desde lo cultural tecnológico y por supuesto desde lo educativo. Y yo creo que no es suficiente entender todo esto, sino ir a sus fundamentos. Y los fundamentos indican que no se pudo, según mi opinión, discriminar entre lo diferente y lo distinto. Recordemos que lo diferente es lo parecido a algo, pero no igual considerando los elementos de una misma categoría, pero opuestos. Y, por ejemplo, este coche con este coche son de misma marca, pero uno es rojo y otro es verde. Lo distinto es cuando no se parecen en nada. Es decir, un perro y un gato son distintos. Por eso, retomando lo que decía antes, tenemos que pensar distinto, en forma distinta. Y todas estas cuestiones, bueno, además tienen sus rasgos, muchísimos, pero sobre todo voy a marcar 4 por el peso que tienen trayéndolo a educación online.
Estas cuestiones que habíamos dicho que desafían pensar todo de nuevo o ser pensadas todo de nuevo, indican por qué. Porque son ubicuas, se dan al mismo tiempo en todas partes, están presentes, son ecuménicas, porque se dan en todas las personas, el mundo, las regiones, los países, etcétera. Son exhaustivas porque son muy abarcativas. Vayan comenzando a pensar en la penetración tecnológica y es unánime porque hay mucha coincidencia en muchísimos problemas que no se hayan resuelto, es otra cosa, pero hay mucha coincidencia más allá de las diferencias, ¿verdad? Que bienvenidas sean, que llevan a la discusión y que seguramente van a producir resultados diferentes. No obstante, todo este cuadro de análisis, nosotros podemos recoger aprendizajes, aunque sea paradójicos y contradictorios, del 2020 que hacen directamente a la formación de la persona, en general, física, online, formación que trasciende el concepto educativo, porque la educación trasciende la escuela. Y hoy más con el WhatsApp, con los satélites de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos aprendizajes? Pónganse a pensar en el cuadro de situación. No se podía dejar de viajar y se dejó. En una situación extrema de globalización, ¿cómo van a cerrarse las fronteras? Y sin embargo se cerraron. Se aprendió matemáticas y estadística con el concepto experiencial. Se aprendió tecnología y comunicación sincrónica con el Zoom, con el WhatsApp, con el Meet, etcétera, etcétera. Y eso favoreció muchísimo, no les tengo que decir, al e-commerce, a la educación en línea. No sé qué hubiera sido sin estos recursos, estos software, estas plataformas tan potentes, estos robots, que además no necesitan barbijo, sin esto del distanciamiento social, no se enferman, no faltan al trabajo, no se toman vacaciones y todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo para que se aprendió o se está aprendiendo sobre la relativización de los títulos o de los conceptos en un abordaje más profundo que hay que tomarlo seriamente en cuenta. Otro aprendizaje que tiene mucho peso y debemos rescatar es que se dice que la comunicación digital es sin contacto. Incluso se llega a hablar en economía de no touch economy. Y esto es falso, porque el ser humano es gregario por definición, es un ser social que si no sentimos, no nos tocamos, no miramos, no somos. Y esto se ve muy claramente en donde el bebé tiene que ser alimentado, leche, la teta o el biberón, si no se muere de inanición, se muere por completo. Vale decir que todo esto ha demostrado una gran fragilidad en las decisiones, en los pensares, en los actuares. Y acá sabemos, Nassim Taleb en el 2012 escribió el libro Antifragilidad. Y él coloca sobre la mesa su pensamiento, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que en situaciones severas de crisis es el momento oportuno para pensar en cosas útiles, en cosas pertinentes, en ir más allá del orden para alcanzar un orden superior, más sofisticado, resolutivo, como sería pertinente en estos momentos. Esto implica, pensar de nuevo, claro, implica destejer y retejer tramas inéditas. Se han escrito ríos de tinta al respecto,
poca práctica en la realidad, para entender básicamente todas las actividades humanas. Hoy en una gran inscripción y penetración de la evolución tecnológica. Tomen en cuenta que yo estoy hablando de la evolución tecnológica y no de la revolución tecnológica, porque la historia subyacente debajo de que es un tránsito continuo evolutivo, esto no significa que sea mejor o peor, pero sí a lo largo del tiempo indica que las cosas son distintas. En este cuadro se habla de la práctica de la crítica. Y esto también tenemos que pensarlo de nuevo, porque es distinto el criticismo de ver los defectos de la crítica donde se analizan los principios subyacentes, descubrir a la criticalidad, que es la que va a pensar modos de intervención continuos, porque según se dice por ahí, ¿no? El sentido común, los pingos se ven en las pistas. Y esto significa, ¿no? Despegarse de los prejuicios, de las mentalidades inconducentes para, frente, inscriptos en esta crisis severa, pensar todo de nuevo. En este contexto aparece la educación virtual, se da la educación virtual. Y nos vamos a restringir a analizarla brevemente, no tenemos tiempo, para no considerarla solamente como un delivery, como una forma singular de entrega de cualquier contenido a través de lo técnico instrumental, que también hay que considerarlo, pero revisarlo, sino como una relación, la educación virtual, ontológica, no lineal, no reproducible automáticamente, no porque no es estable, porque indican evaluar, por supuesto, confrontar en la práctica estos escenarios en el ciberespacio de los procesos de enseñar y aprender. A mí me encanta todo lo que es eso. Yo tengo un seminario ya hace bastante de posgrado, sobre todo para analizar los procesos de aprender y enseñar, que son dos fenómenos diferentes a escala virtual online. Animarse entonces a buscar otra concepción, una mutación respecto de los conceptos. Tanto que se habla de mutación, apliquémonos a nuestro haber, ¿verdad? A la gestión, al management, al diseño educativo, curricular, instruccional, gráfico, que son un deber ser, una presencia absoluta en los programas educativos online. Para producir, y acá está lo interesante según mi opinión, producir líneas de fuga, en donde en los intersticios, en el entre de la conversación, entre programadores, entre las diferentes disciplinas y variables intervinientes en lo que es el diseño de programas educativos virtuales, la conversación entre todos estos protagonistas que nos hace ver que los fenómenos ya relatados por la teoría de la conversación de Grice, 1932-35, y que hoy día, por ejemplo, Sherry Turkle, en su último libro sobre conversación, justamente, la deben conocer, La vida en las pantallas, está colocando esta necesidad, ¿verdad?, de lo que implica este proceso central para la sobrevivencia y devenir del ser humano. Esto es analizado desde una perspectiva
relacional y discursiva ad infinitum. Y referirse a lo infinito es como poder viajar repetida y constantemente, de arriba a abajo, de abajo arriba, de adentro afuera, de afuera adentro, y esto solamente es imaginable metafóricamente, a la cinta de Moebius, lo que los matemáticos llaman un objeto no calculable, un objeto no orientable. Vale decir que la cinta de Moebius nos lleva arriba y abajo y volver al punto de partida para nuevamente relacional y recursivamente considerar los fenómenos. A mí me parece sumamente atractiva este pensamiento. Vamos a ver cómo esto, y voy a dar algunas hipótesis, si me permiten, provisorias, exploradoras, acerca de algunas propuestas interesantes. Dentro del contexto, acompañando, diferenciándose de la educación virtual, hoy día tenemos la educación híbrida. Y parece ser, ¿verdad?, que yo personalmente adhiero, sin descartar las anteriores, son diferentes elecciones, contextos, motivos, decisiones, etcétera, etcétera. Yo creo que la educación híbrida puede producir una respuesta flexible y adaptativa a las condiciones azarosas que se viven. Y esto también puede corregir una distribución socioeducativa no equitativa y a raíz de la comunicación digital y apropiando, ¿sí?, según contenido, según contexto, según usuarios, una administración y configuración de situaciones pedagógicas. Siempre penetrados por la tecnología, esto hoy es indudable, que nos lleva justamente a otra cosa, que es humanismo, poshumanismo. ¿En qué se distingue todo esto? Bueno, el mundo no puede, sinceramente, ser comprendido hoy día con las categorías del humanismo clásico. Esto está claro. Entonces, además, porque no puede ser, contrapuestamente, a ser analizado desde un punto calculable, estadístico, pura y exclusivamente, a través de plataformas y artefactos digitales como ya conocemos. Muy potentes, todo a través de la pantalla, lo que nos hace pensar que todo puede ser hecho en la virtualidad. No nos olvidemos virtus, potencialidad, ¿verdad? Y también todo lo que eso implica respecto de al relacionamiento que tiene con los seres humanos. Y la persona, entonces, la pregunta es la misma de siempre, que se incluye hoy día en un abanico tremendo de problemas concretos, nuevos tipos de relaciones establecidas entre lo material y lo simbólico, etc. Vamos a analizar en 3 palabras el poshumanismo y ustedes harán sus propias conjeturas. El poshumanismo se apoya en la lógica matemática, en las teorías de los sistemas, en la teoría de la información, en la biotecnología, en las nuevas técnicas reproductivas. ¿Se dan cuenta ustedes cómo este mix de disciplinas son principios organizacionales diferentes? Y esta es la realidad actual. Esto ha permitido a filósofos y a científicos imaginar un mundo construido que traspasan los límites de lo biológico humano para proponer superar estas limitaciones
mediante el control, yo diría casi absoluto, de la propia evolución biológica. Esto es Kurzweil, 2012, el inventor de la teoría de la singularidad, que pretende justamente el control tecnológico de la evolución humana. En el humanismo, piensen ustedes, en el humanismo como en el poshumanismo, la búsqueda es la misma, que es el sentido del ser y estar del ser. Y esto es Heidegger, ustedes lo saben perfecto, cuya búsqueda es esta. ¿Cuál es el sentido? Para mí es conmover la sensibilidad, conmoverse de los lugares, correr la mirada, como se dice hoy día bastante, es pensar cosas distintas. Claro, acá se está configurando una nueva cartografía social y otras matrices para comprenderla. ¿Dónde hay que llegar? ¿Llegaremos? ¿Qué haremos? Entonces, lo primero para mí es desarrollar las capacidades contra la fragilidad, habilidades de antifragilidad, que es más que resiliencia y robustez. Esta propiedad se encuentra por detrás de todo lo que ha cambiado en la cultura, en la economía, en los sistemas políticos, en la innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Se trata de algo radicalmente nuevo que apareció en el mundo y que justamente por ello es nosotros. Lo radicalmente nuevo en el mundo es lo radicalmente para nosotros y no nos hemos dado cuenta que es otra cosa. Hay una serie de propuestas hipotéticas, por supuesto, que yo coloco, seguramente para la discusión posterior o en otro espacio, etcétera, que las resumo básicamente en tres. Una es enseñar el pensamiento abductivo. ¿Y esto qué significa? Que se sostiene que todas las observaciones inductivas, empíricas, son incompletas y que todo puede ser verdadero, que es lo general de la deducción. Por ello, lo que nos restaría y se debe potencializar es pensar en las mejores predicciones. Ojo, porque ya esto se da de las predicciones, la Big Data, el Learning Machine, el Deep Learning. Esto ya está merodeando desde hace unos 15 años y esto, yo escribí algunas cosas en un blog mío, en mi blog, en donde, y la persona y la educación en toda esta alimentación de información, ¿no es cierto?, que lo tenemos aquí, que es bueno desde el punto de vista cuantitativo, pero nuevamente el sentido, la persona, muy bien. Lo segundo es discutir categorías interpretativas que vimos que no las existe de la vida contemporánea, no hay, y más con el coronavirus, pensando, claro, discutiendo, pensando que esto va a pasar. Esto va a pasar. Entonces, vamos a recrear, vamos a inventar, capturando lo ambiguo, lo no lineal, lo aleatorio, lo arbitrario que estamos viviendo, porque la única verdad es la realidad. La realidad tal cual se nos presenta y nos circunda, y eso es Heidegger. Entonces, eso es fenomenología. La tercera propuesta mía es elaborar, diseñar, proponer ejercicios intelectuales de discusión y reformulación de conceptos imprecisos. Por ejemplo, se habla de la nueva normalidad. Para mí es nueva rareza. Y ustedes pueden pensar
muchísimas aristas de análisis frente a este enorme fenómeno. O la precariedad de la democracia, que también se está viviendo. O las insuficiencias estructurales de la práctica cotidiana del sistema vigente, o de lo difuso de la línea divisoria entre lo físico y lo virtual, entre la ficción y la realidad. Acá realmente el arte ayuda muchísimo, y sobre todo el teatro, para desarrollar las ciencias de la vida diferente, el teatro, justamente porque se muestra una realidad verosímil, que no es verdadera, es una construcción, como todo lo que nosotros, un concepto también es una construcción, una práctica es también una construcción, a ser confrontada en la realidad, en el presente del presente. Por eso yo hablo que, según mi modesta opinión, hay que pensar todo de nuevo y no asustarse, sino tener el eje bien firme, la atención dirigida a focalizar los fenómenos aquí ahora para romperlos, digo yo, para hacer mucho ruido cognitivo, dirían los cognoscitivistas. Básicamente, hoy día irrenunciable con la tecnología y la educación desde siempre. Hay muchísimas preguntas acá que aparecen. Una, qué sé yo, se me ocurre, cuán frágiles son nuestros programas educativos virtuales. Cuán frágil es el desempeño de todos nosotros, piloteando programas educativos virtuales que pretenden hacer más de lo que pueden. Todas estas son discusiones que deben dialogar con el presente del presente. Este fue mi mensaje. Abro la discusión. Agradezco nuevamente vuestra atención y me despido amablemente.